Bueno, como siempre, un placer estar por acá compartiendo con ustedes, hablando de fútbol, obviamente de un tema que nos inquieta, un tema que nos interesa, o por lo menos a mí me interesa, que es el tema de selección nacional de Costa Rica. Un tema que ya ha venido hablándose desde hace mucho tiempo, un tema que ya ha venido teniendo muchísimo tratamiento en este canal. De hecho, hay un primer video sobre esto que se hizo el día de ayer por parte de Eder. Obviamente que él tiene su opinión, yo tengo la mía. Deben haber coincidencias, deben haber cosas en las que yo obviamente voy a disentir con él. Pero bueno, yo creo que es un temita ya bastante cansado, pero necesario hablarlo. Y bueno, creo que tengo un poco la... No sé si decir la responsabilidad, siendo pues prácticamente que la única persona costarricense de este canal, y modestia aparte, ¿no? De hablarlo y de también dar una opinión que es personal. No vengo aquí a opinar por todo el país o por toda la afición. Creo igual Creo igual que la afición costarricense, si ve este video, porque yo sé que la mayoría que lo van a ver son guatemaltecos, son salvadoreños y hondureños que se van a venir seguramente también a burlar un poquito de el fútbol costarricense. Otra gente vendrá también a hacer sus aportes positivos, como no, que siempre son bienvenidos. Dicho esto, vamos a comenzar un poquito con la charla, con el video. No va a ser tan extenso. Les adelanto, pero sí, por lo menos voy a tratar de ser conciso en lo que quiero decir. Lo primero es que Costa Rica no perdió un partido inesperado, es decir, no perdió 5-0 y uno podía llegar a decir, no, Costa Rica sorprende que haya perdido así. No, la realidad, la triste realidad, es que era muy presupuestable y era muy posible que la selección de Costa Rica perdiera como perdió el día martes, el día de ayer, ¿no? Creo que lo otro a señalar es que Costa Rica perdió siendo una selección poco preparada. Este es el segundo partido del Bocha. Y sí, voy a caer en el mismo comentario de mucha gente de que al Bocha no se le puede culpar y no se le puede inculpar de lo que está pasando. La situación, porque hay alguno que me va a decir, bueno, pero ¿por qué si decían lo del Piojo? ¿Y por qué la gente culpa al Piojo? El mismo Eder ha defendido aquí a ultranza al Piojo Herrera, creo yo con ciertos tintes de parcialidad, es mi opinión. Pero al Piojo, la diferencia es que ya llevaba rato con la selección, algún tiempo llevaba y no le había sabido encontrar la vuelta y fue un fiasco como director técnico de la selección. Incluso para mí no había hecho los pergaminos. Alfaro dejó una huella, por ejemplo. Y Luis Fernando Suárez nos llevó a uno de los mundiales más patéticos que yo le he visto, entre comillas, hacer a la selección de Costa Rica. Con el Bocha es diferente porque el Bocha viene arrancando y lo que estoy diciendo no es descubrir el agua tibia ni ciencia cuántica, es algo normal. Batista viene arrancando con esta selección y yo creo que apenas se está dando cuenta del desmadre en el que se vino a meter, con un montón de jugadores que están más preocupados por lucir su facha de gangsters y de, no sé, no quiero caer tampoco en decir cosas que no van al caso, que en jugar en la selección de Costa Rica. Costa Rica que no llevaba tampoco a jugadores como Adrián Alonso Martínez y como Manfred, pero que probablemente tampoco hubieran hecho la mayor diferencia. La verdad es que la generación de Costa Rica está condenada. Es una generación de poca virtud futbolística, de jugadores que juegan en ligas de poca monta en Europa, de jugadores que no están ni siquiera consolidados y muchos ni siquiera teniendo regularidad en sus equipos y que vienen a esta selección medio pelo a jugar contra Irak y contra Blancanieves y los Siete Enanos. Y que lo más exigente que tenemos por delante, que es jugar contra selecciones caribeñas, ni siquiera podemos dar la talla porque quedamos afuera con Surinam y con Haití y con todas esas. Nosotros, que éramos la tercera en discordia siempre con México y Estados Unidos, nos ha pasado por delante Canadá. Canadá y ahora Panamá también. ¿Por qué? Sencillo. Porque empezaron a valernos las divisiones inferiores. Porque empezaron a dejar morir plazas como Guanacaste, como Limón, como Guapiles, por culpa de dirigentes, por culpa de intereses políticos, además, porque ahora no suficiente tenemos con que la selección sea un desastre, que ahora se vino a meter la política también.
Porque están los que promueven a Jafet Soto, los que promueven el oficialismo con Maroto, y ahora de repente quiere volver Rodolfo Villalobos. Vamos, muchachos. Es que no nos ayudamos. No nos ayudamos. Porque la politiquería barata también vino a impregnar ahora nuestra federación. Teníamos demasiado ya. Con tener una generación, tomo las palabras de don Eduardo Valdares, de chatas. Contemporáneos míos, y me hago cargo. Contemporáneos míos. De esta generación, de la cual soy parte. Y lo digo abiertamente. Son un montón de chatas. Está repitiendo lo mismo que... Bueno, porque es la verdad. Y que venga alguien aquí a decirme que no es cierto. Los Alejandro Brand de la vida, los Kenneth Vargas de la vida, los Warren Madrigal, que no me parece un mal jugador tampoco, pero que vienen en esta misma camada, los Jaylan, son todos responsables. Más responsables son los que los llevan a selección, por supuesto. Claro. Y es que son todos responsables. No le quito responsabilidad a los Piojo o a los Suárez. Porque aquí el señor Eder quiere quitarle también responsabilidad al Piojo. Y lavarse las manos como si fuera Pilatos. No. Tiene igual responsabilidad. Pero la tienen más los que lo traen. Los Ignacio Hierro, los Osael Maroto, los Jafet Soto, que de la nada aparecían un montón de jugadores de Heredia en Qatar, que vea uno a saber de dónde se los sacaban, los Douglas López, los Anthony Contreras, Galo, que para mí no es un mal jugador, que sí terminó siendo una realidad, pero que no le ayuda para nada a jugar en Letonia. Galo, tenés que irte de ahí rápido. Jugás en una liga que parece canchas abiertas. La plaza de San Rafael de Alajuela puede ser un estadio de Letonia. Vamos. Pero es que juegan en Europa, pero juegan en la Rasputia de Chipre. No es que juegan en Europa en un nivel superlativo, ni mucho menos. Nada más lejano a la realidad, a la triste realidad que tenemos como selección. Y lo que estamos viendo es la colita, muchachos. Porque en cuanto no pase una cosa milagrosa, un prodigio, una señal divina, no va a pasar nada diferente. Y ojo, al metérsenos la politiquería barata en la Federación Costarricense de Fútbol, no crean que es que vamos a mejorar. No, los tres tristes tigres que nos pueden llegar a gobernar, como ente federativo hablo, que además van a ser elegidos en base a intereses, porque se ha hablado mucho de la injerencia que tiene el ascenso con Sergio Hidalgo en las decisiones políticas, que prácticamente es el que maneja el teje y maneje, valga la redundancia. Se me acaba de armar un juego de palabras de mierda, pero bueno. Y puede poner y quitar al que le dé la gana. A Usael, a Rodolfito el Reno o a Jafet Soto. Que de los tres, para mí, me van a disculpar los Jafet lovers y los que se creen outsiders porque defienden a Jafet Soto, que viene del Herediano y que agarró al Herediano y sacó la cara del heredianismo para que todos dejen de pasarle por encima al Herediano. Bueno, ahora es el Herediano parte de todo este sistema. O por lo menos la figura de Jafet. Si Jafet fuera un poquito más prolijo, uno por ahí le puede tirar el salvavidas, pero es parte de la misma calaña que nos tiene ahorita como nos tiene. Y Rodolfo Villalobos, pues, no hay por dónde, muchachos. Y claro que es culpa de los jugadores. Y claro que es culpa de los técnicos que han pasado. Y claro que es culpa de que las visorías y las... vamos a ver, encargadas de estar al mando, de ir a ver el talento de las zonas rurales,
de ir a ver el talento que se pierde en Limón, en Punta Arenas, en Guanacaste, no se está haciendo correctamente, aunado a que la tercera división de este país es una vergüenza y que se cobran precios exorbitantes por inscripción. Te cobran una fortuna para inscribirte en una categoría de tercera división, que además está separada porque es una categoría aficionada. Nuestra tercera división es literalmente una liga aficionada, no una liga federada. Empezando por ahí, nos está llevando la que nos trajo. Y ha sido siempre así. Entonces, sí, aquí absolutamente nadie. Porque luego aparecen los panameños, los guatemaltecos y los hondureños a venir con esa carota a decir que aquí no hay autocrítica. Claro que hay autocrítica. ¿Dónde están ustedes viendo que no hay autocrítica? Si literalmente todo el país está volcándose en contra de la federación y de la selección en el sentido de criticar. No estamos en contra de la selección como aficionados. Estamos en contra de la selección por cómo se gestiona. Y sí ha habido autocrítica. Basta del cuento ese de que aquí no se critica. Se ha criticado y hasta la saciedad. Tal vez antes había uno que otro imbécil diciendo que Costa Rica era la gigante de Centroamérica, que al mundial íbamos caminando. Eso era antes. Hemos tocado fondo y sí se critica. Dejen de decir y de difamarnos de que no tenemos autocrítica. Sabemos muchísimo de fútbol como aficionados. Y hemos criticado hasta la saciedad a la selección de Costa Rica. Dejen de decir que aquí no criticamos. Porque sí criticamos. Y un montón. Y nos hemos cansado de decir que esta es una generación perdida. Que el cambio generacional no se hizo correctamente. Y que peores cosas pueden venir. Y que todavía faltan los partidos contra Colombia y contra Inglaterra. Lo hemos dicho. Que ustedes no lo vean y no les guste buscar. Y que solo vean prensa a conveniencia es otra cosa. Pero en Costa Rica sí hay autocrítica. Ahora, aunque nosotros seamos autocríticos o no lo seamos, que siempre un aficionado que quiera a su equipo debe ser autocrítico, siempre lo debe ser. No es culpa de la afición, no es culpa de la prensa. Puede ser un poco culpa de la prensa si se promueven jugadores, sí. Puede ser un poco culpa de la prensa si se trata de instalar que X o Y jugador vaya a selección nacional, sí, es cierto. Puede ser culpa de la prensa. Y de la afición que compra el humo de esa prensa. Ahora, no es la prensa la que toma las decisiones. No es un periodista, un influencer, un creador de contenido el que toma las riendas y el que se hace cargo de las decisiones. No. Son los federativos, son los dirigentes, los de cuellito, corbata y oficina, los que han, junto con los jugadores, junto con los que forman, supuestamente forman, que ahorita por lo menos Randall Sofeifa está haciendo un trabajo espectacular, pero de ahí para afuera son ellos, malos jugadores, repito, los que nos tienen como nos tienen. Costa Rica está perdida, muchachos. Costa Rica no tiene para dónde agarrar. Es altamente probable que acomodamos y por favor, escuchen el video hasta el final. Por favor, no solamente se queden con lo que les conviene. Costa Rica está destinada a perderse. Porque mientras nos sigan manejando los que nos están manejando, y mientras sigan jugando a la política, y mientras sigan más pendientes de quién se va a posicionar como presidente, y quiénes van a ser los candidatos, y quién va a ser la oposición, que al final es todo lo mismo, vamos a seguir igual. Porque no clasificamos al mundial probablemente más fácil para la CONCACAF, donde inclusive se jugaba en nuestro patio, digámoslo así,
y no pudimos clasificar. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a poder clasificar ya con la inclusión de los 3 norteamericanos en la Confederación en las eliminatorias? Yo lo repito, yo lo digo, porque parece que aquí es más fácil decir que los ticos no tenemos autocrítica. Por supuesto que la tenemos. Y lo digo, si no se hace un cambio urgente, yo no sé qué carajos tiene que pasar, quién tiene que venir, no tengo la menor idea, no tengo una varita mágica, no soy dirigente y probablemente sé de fútbol lo mismo que sabe usted. Cuidado y si no sabe más usted que me está viendo de fútbol que yo. Pero es innegable que algo tiene que pasar. Alguna vez la vida nos tiene que sonreír. Alguna. Porque mientras nos sigan manejando los que nos están manejando, vamos para abajo. Para que Costa Rica vuelva a resurgir, se los digo. Para que Costa Rica vuelva a resurgir, yo creo que van a tener que pasar, cuidado y si no, 10 añitos. Cuando menos. Vean y con suerte nos quedamos afuera de otro mundial. Y que ojalá sea porque se tiene que trabajar desde lo más profundo, desde los más chamacos, para formar como corresponde. Hay que limpiar la infección, hay que limpiar la herida de la infección, digo. Hay que hacer limpieza profunda y los que se creen que tienen el poder y los que se creen que tienen, como dicen los argentinos, la verdad de la milanesa, pues que lo hagan. Porque ya basta de que venga un montón de empresarios que de fútbol no tienen idea, que seguramente creen que la pelota rebota porque tiene un conejo adentro, dijo un periodista por ahí, y nos toman el fútbol y nos lo hacen como quieren. Necesitamos gente de fútbol y gente que realmente se comprometa. Yo sé que pido mucho. Yo sé que pido demasiado. Pero es que no hay de otra. Y el clamor que yo aquí hago es el clamor que hace toda la afición. Porque yo no soy periodista. Es un clamor popular. Costa Rica necesita urgentemente gente que realmente se preocupe por el fútbol de este país. Y eso no va a pasar mientras todo esté politizado y todo esté parcializado y todo sean intereses y todo sea el vaivén de los manejos del poder que han habido hasta el momento. Prepárense para vivir una novela negra de terror que va a empezar aquí y que se va a extender hasta quién sabe